Chacaruna, Notas de Psicoanálisis y Chamanismo, Andrés Yáñez, La Coca y el Psicoanálisis, página 74. Según la investigación realizada por el grupo de Boston, el objetivo medular del proceso psicoterapéutico está en la modulación y transformación del conocimiento relacionado implícito. Desde esta perspectiva se entiende la memoria no solo como registros que podemos evocar de manera cognitiva y conscientemente, memoria declarativa, sino también como otra modalidad en la que las huellas de acontecimientos pasados predisponen las acciones presentes del individuo, es decir, el cómo las experiencias pretéritas moldean las formas relacionadas en el presente. Esta memoria no declarativa se manifiesta en patrones interactivos inconscientes, actuando de modo clandestino para nuestra conciencia ordinaria. Predispone una alta probabilidad de desplegar en el presente los patrones relacionales que hemos tenido en nuestro desarrollo. El cerebro está configurado por genes, por la fisiología, hormonas, nutrición y por nuestra experiencia relacional. Desde los 2 años, los bebés comienzan a desarrollar capacidades nuevas para recordar y hablar sobre sus experiencias vividas. Supervivencia, pues permite saber dónde se ubican las cosas y desde cuándo están ahí, y por tanto poder secuenciar la experiencia propia y comenzar a configurar el sentido del sí mismo. Esto es el resultado del crecimiento del hipocampo, lóbulo temporal medial y el córtex orbitofrontal, acontecimiento de maduración cerebral que da origen a lo que se conoce como memoria explícita. La memoria explícita nos permite rememorar conscientemente los acontecimientos de nuestra biografía, a diferencia de la memoria implícita, que tiende a operar automática y espontáneamente dentro de un conjunto de emociones y sensaciones en nuevas interacciones, llevando como ecos los modelos relacionales infantiles. El conocimiento relacional implícito es el modo particular que tiene una persona de estar consigo misma y con los otros. Esta manera única de estar con los otros y con el mundo fue aprendida en las primeras interacciones con los cuidadores. Hoy se sabe que desde los 12 meses el bebé ya sabe detectar un extraño o es capaz de percibir una situación extraña, por ejemplo, cuando su madre o cuidador sale de su espectro visual. Es decir, es poseedor de un conocimiento relacional implícito, un saber que aún no se puede elaborar con palabras y que se ha configurado a través de consecutivas interacciones con los cuidadores sin la mediación reflexiva del pensamiento, ya que neurobiológicamente aún no está preparado para simbolizar ni elaborar cognitivamente esos hechos. Esta modalidad relacional implícita nos acompañará durante toda la vida, con tendencias a perpetuarse y fijarse en nuevos escenarios y con nuevos actores, posibilidad de hacer patología, o a transformarse en nuevos y novedosos y sucesivos encuentros relacionales, por ejemplo, proceso de psicoterapia relacional. En la psicoterapia psicoanalítica contemporánea se prioriza el trabajo sobre estos patrones relacionales implícitos y a través del mismo vínculo de la relación terapéutica, con el fin de reconocer, comprender y validar la experiencia vívida por el paciente, pero que aún no ha sido explicitada y o formulada. De Stern, 1997. Desconcentralizando el foco de la interpretación para generar el insight y considerando la modulación del conocimiento relacional implícito como verdadero generador de cambios terapéuticos. En sus orígenes, el psicoanálisis tenía como meta centrales hacer consciente lo inconsciente, situación en la cual el analista ofrecía interpretaciones, información verbal y explícita al paciente para evidenciar lo que estaba reprimido en el inconsciente. En la perspectiva actual, tras las investigaciones del grupo de Boston, entre otras, liderada por Daniel Stern, se concluye que la médula del proceso analítico es el modo de estar juntos, paciente y analista, como una oportunidad intersubjetiva novedosa de relacionarse, contrastando con los patrones infantiles fijados, considerando esta nueva manera de estar con otros como vía regia de transformación del conocimiento o memoria relacional implícita. Los mitos fundadores que giran en torno al uso tradicional de la coca en los pueblos indoamericanos dan cuenta de los sabedores u hombres de conocimiento fueron tocados por un rayo, situación que se podría representar en la idea que establecía la particular relación entre los humanos y la deidad andina del rayo. Esta experiencia iniciática era principalmente corporal, vivida y sentida, quedando registrada fuera de la memoria explícita del iniciado. Y luego de la recuperación de aquel impacto, la persona reportaba un profundo saber implícito como sí mismo, con la vida y sobre las relaciones interpersonales. Este saber era transmitido a los demás a través de repetidas reuniones o círculos de coca, en donde el chamán, a través de su conocimiento implícito, transmitiría con el uso auxiliar de metáforas, historias míticas, etc., el conocimiento y la comunidad. El aprendiz de maestro continuaba con una serie de procedimientos precisos y rigurosos para afinar su vocación,
trabajando sobre su propio cuerpo como agente de exploración, vinculando fuerzas externas, uso de plantas que lo conecta con situaciones internas, bloqueos, memorias, etc. Este punto nos exige dar un salto etnocéntrico, racionalista y reduccionista hacia la comprensión más amplia y diversa del mundo curanderil, pues mediante la experimentación personal de estos procedimientos he comprobado y visualizado su profunda validez y profundidad. Los maestros curanderos legítimos no enseñan a través de palabras, por el contrario, hablan muy poco. Es mediante su presencia y compañía en que un saber implícito se transmite a sus pacientes. Saberes que no son fáciles de percibir directamente, pues son sutiles, micromomentos de encuentro, Stern, que como occidentales hemos ido perdiendo a costa de la exigencia de la vida y la posmodernidad. A través de un chacheo con un maestro se pueden percibir aspectos de la realidad sensible del sí mismo, ocultos, implícitos o ajenos al conocimiento del cerebro izquierdo. Momentos en que nos invitan transitoriamente a entrever la interfaz entre los recuerdos del pasado y el momento presente, entre los registros acumulados en el cuerpo y sus huellas antecesoras, entre el contacto recíproco auténtico y el pasado traumático, entre las memorias implícitas y las memorias explícitas, un contacto sublime con este conocimiento implícito grabado en el cuerpo. El chamán no hace distinción entre la mente y el cuerpo, sino que comprende el cuerpo como un receptáculo vivo de la mente y el espíritu como una esencia de ambas. Por tanto, se comprende la afectividad y la mente residiendo en la materialidad del cuerpo. El chamán entiende que las energías perturbadas que afectan al paciente se encuentran en el cuerpo, situación que se pone al modelo clásico de psicoterapia que mantiene en el segundo plano el cuerpo, focalizándose en los procesos mentales y en el discursivo. En el psicoanálisis contemporáneo se pone mucha atención en la comunicación no verbal y la escena analítica. La diferenciación entre los procesos implícitos y explícitos han sido resultados de las investigaciones actuales de las neurociencias y las ciencias cognitivas y dan cuenta que el conocimiento relacional implícito precede y se moviliza por una carretera paralela a la memoria explícita. Podríamos resumir diciendo que están originadas en las interacciones repetitivas preverbales con los cuidadores y que se constituirán como los frutos futuros moldes relacionales para las nuevas interacciones. Por ejemplo, los modos de dar o no afectos, modos de reaccionar o no, modos de expresar o relacionarse con pares, etc. Un alto porcentaje de nuestra experiencia relacional actual está codificada implícitamente y se explicita de manera análoga en el encuentro con otros. Esta memoria guarda las claves involucradas en la interacción recíproca, asomándose en formas conductuales, faciales, tono de voz, nerviosismo, sudoraciones y color de la piel. En cierto modo, el conocimiento implícito sustenta las acciones y funciones de interacción somática. El neurocientífico Alan Score postula que el espacio psicoterapéutico que co-construyen paciente y terapeuta incluye dos mentes y también dos cuerpos, por lo que las reacciones corporales del paciente y del terapeuta las debemos comprender como un resultado de su interacción actual entre ellos, pero en la cual subyace el conocimiento relacional implícito que trae cada uno. Shore sugiere que a través de un estado de receptividad, el analista podría ser capaz de contactar con sus propias respuestas intuitivas movilizadas en su cuerpo en relación a la comunicación implícita de su paciente, con el fin de dilucidar los contenidos transmitidos por la vía relacional implícita. El terapeuta psicobiológicamente entonado e intuitivo aprende acerca de la estructura no verbal rítmica de las experiencias del paciente y en base a ese conocimiento modifica de manera relativamente flexible y fluida su propio comportamiento para sincronizarse con esta estructura, co-creando con ello junto al paciente un contexto facilitador del crecimiento para la organización de la alianza terapéutica. Alan Score. Por tanto, se debe tener una especial atención para los contenidos que se reciben a través de todos los sentidos y no solo la información explícita del relato, contenidos que serán sometidos al momento, sentidos momento a momento en la realidad corporal del terapeuta. Al igual que en el caso del chamán, se debe tener un refinado conocimiento de las propias reacciones corporales y emocionales para delinear el manejo y conducción de la matriz relacional paciente-terapeuta. También será útil en los momentos adecuados otorgar significados terapéuticos, por ejemplo, en la clarificación de experiencias pasadas y sus recovecos en las situaciones presentes. Estos procedimientos requieren de un refinado conocimiento de sí mismo a niveles implícitos, ya que será la base operativa y la sabiduría práctica o frenesis analítica, que inevitablemente adquirirá un largo y riguroso proceso de iniciación en el caso de un chamán, o en un comprometido proceso de la formación y análisis personal en el caso de una psicoterapia.
En ambos casos, los aspectos subjetivos, la experiencia de su propia vida, el aprendizaje con figuras referenciales mayores, el recortivo y expertise, producto de su bagaje vocacional, permitirá una mayor facilidad para comprender y conectar ambas dimensiones, generando puentes entre la experiencia corporal implícita y la comprensión cognitiva del aquí y el ahora, utilizando medios simbólicos, imágenes o metáforas para posibilitar la simbolización y reorganización del conocimiento relacional del paciente. Por otro lado, la vivencia novedosa irá dejando su impronta encarnada. En paralelo, el acoplamiento de la simbolización construida, es decir, en el proceso interactivo continuo, se estará produciendo simultáneamente el abordaje de lo implícito y lo explícito, con el fin de generar entendimiento y cambios duraderos. Era yo, entonces, alguien que estaba con un pie en cada campo, y tuve mucha conciencia de cómo esos campos eran dos casas separadas, en que cada uno hablaba con poco aprecio del otro lado. Para los psicoanalistas, tener intereses espirituales es un síntoma de angustia. Para los espiritistas, el psicoanálisis es una actividad preparatoria para gente muy enferma antes de entrar en un trabajo interior serio. Claudio Naranjo. El médico psiquiatra chileno Claudio Naranjo fue uno de los pioneros en establecer puentes y síntesis entre los conocimientos ancestrales del chamanismo, budismo, meditación y psicoterapia. Fue un convencido de que el chamanismo y la psicoterapia eran dos caminos culturales distintos, pero que apuntaban hacia una misma meta. Consideraba que los aspectos psicoafectivos deficitarios imposibilitaban los logros y frutos en la vida espiritual, ya que si estamos muy perturbados, no podemos acceder a dimensiones más profundas o contemplativas de la vida. Y era usual en sus conferencias que hiciera alusión al canto español que decía: para llegar al cielo se necesita una escalera larga y otra corta. La escalera larga se alude a la vía de la purificación, y esto implica confrontar los aspectos más repudiados y complejos de nosotros mismos, que en general les hacemos el quite. Pues para llegar al proceso del cielo, al llegar al cielo, no basta con los intentos empedernidos de ser un buen samaritano, sino más bien con un sincero proceso de autoconocimiento que en la actualidad podría darse en un buen proceso de psicoterapia. Claudio Naranjo comprendía que el chamanismo en su sentido profundo, por arriba de los ritos y culturas particulares, visualizaba la mente del chamán dotada de una especial actitud entre el mundo, una especie de mentalidad científica en el conocimiento preciso de las plantas, su entorno y relaciones, caracterizada por una sensible y especial intuición. Para Naranjo, el chamán era un poseedor de un equilibrio entre las funciones cerebrales de ambos hemisferios, que le permitían una vida balanceada entre razón e intuición. Son además los chamanes personas muy perceptivas en relación a lo que ocurre en las mentes de las personas y la comunidad, lo que les confiere una acción educativa y política, además de tornarlos en sabios consejeros personales. Sin lugar a dudas, Claudio Naranjo fue un hacedor de puentes entre estas distintas culturas y formas de comprender el sufrimiento humano y las relaciones de ayuda. Fue un chacaruna que intentó hacer puente entre lo visible y lo invisible, entre la superficie y lo profundo, entre la materia y el espíritu, la tierra y el cielo, enfermedad y curación, ignorancia y sabiduría, similar a lo que en Occidente se conoce como pontífice, que viene del latín pont, puente, y facere, hacer, o constructor de puentes. Naranjo asumía que el lenguaje metafórico subjetivo complementaba el saber científico objetivo y que la conjunción de ambos es complementaria e indispensable en la práctica de la clínica y la cosmovisión tradicional indígena de los procesos terapéuticos, ya que una cosa es leer los libros de técnica psicoanalítica y otra cosa es lo que realmente se hace en la clínica. Las técnicas occidentales han dado muestra de ser tremendamente útiles cuando se trata de tecnología, construcción, avances en el campo de la física, biología y ciencias. Pero cuando se trata de los fenómenos de la conciencia, se ha quedado corta, a pesar de que hoy sabemos que el observador influye en lo observado, lo que difumina la separación clara entre el observador y el observado, dejando en incertidumbre la posibilidad de objetividad absoluta. Los físicos contemporáneos están demostrando en laboratorio la curvatura del tiempo, la relatividad del espacio-tiempo, cuestiones que en las culturas tradicionales ya se sabía hace miles de años, tras haber podido experimentar estas cosas en su propio laboratorio científico, que es su cuerpo, a través de la propia experiencia. Será necesaria entonces una cierta cuota de humildad para comprender este tipo de cosas, ya que si seguimos patologizando todo lo que tenga que ver con los estados ordinarios de conciencia, como lo ha hecho el cientificismo occidental, seguiremos poniéndole un pie encima a todas las tradiciones espirituales del mundo. La frónesis. La sabiduría práctica, el saber hacer o el saber lidiar con cierto tipo de tareas de la práctica clínica es lo que hoy se le conoce como fonesis analítica, frónesis analítica. Esta conceptualización es utilizada por diferentes teóricos del psicoanálisis contemporáneo,
Orange, Stolorow, Atwood, Sten. Es tomada del escrito de Ética Nicómaco de Aristóteles y traducida usualmente como la sabiduría práctica o en otros contextos también como prudencia. Es un tipo de saber relacionado con a la destreza para discernir virtuosamente el cómo actuar en cada momento o contexto. Para Sócrates, la actitud frenética era lo que distinguía a una persona virtuosa, por tanto hacía poseedora de una alta cualidad moral y ética. Según el sabio griego, esta cualidad no puede ser enseñada explícitamente, sino que se obtenía como resultado de un profundo conocimiento de sí mismo. La frónesis requiere la consideración internalizada de ciertos criterios éticos para discernir los resultados o efectos de nuestras acciones que, dicho sea de paso, realizamos momento a momento. Para Aristóteles siempre debía apuntar a buenos fines, pues la frónesis era el vehículo para llegar a la sabiduría, la virtud más elevada de la vida. La frónesis nos conducirá a actuar de manera óptima en cada situación particular en el mundo, por sobre todo en los imprevistos, por lo que su refinamiento solo será resultado de la propia experiencia y nuestra capacidad de aprender de ella. Heidegger postula que la fenomenología aristotélica manifiesta tres fundamentos estructurales del Dasein, es decir, de cómo ser en el mundo. Estas disposiciones corresponden a la técnica, la frénesis y la sabiduría. Para Heidegger, la frónesis es un modelo adecuado de estar y de relacionarse en el mundo. En la conferencia La pregunta por la técnica de 1953, Heidegger plantea su preocupación en la obstinación moderna del uso de la técnica y que se ha confundido el fin con los medios. El pensador alemán postula el peligro de que el hombre moderno quede desarraigado de la posibilidad de acceder al develamiento profundo de la verdad existencial y quede atrapado en los avances tecnocientíficos, que por supuesto nos traerán mayor confort y felicidad que supuestamente nos traerán mayor confort y felicidad. Recuperar la capacidad reflexiva, el sentido meditativo, se vuelve imperativo ante la amenaza que impone la posmodernidad, ante el control de la vida de las personas que condiciona su forma de pensar, hacer y relacionarse. Una actitud frenética nos invita a recuperar ese arraigo de volver a lo propio y hacer uso de lo técnico sin atraparnos en ello. El chamanismo es algo muy distinto a las plumas y tambores que habitualmente le interesa a la gente que se acerca a estas materias. La esencia del chamanismo es el arte del trabajo con otros. Es el elemento intuitivo que no pasa por la razón de los libros o el cálculo. El chamán actúa por presencia. El verdadero terapeuta también lo hace, pues más que algo específico, el terapeuta improvisa y con ello enseña a hacer lo que ha logrado. Claudio Naranjo. Cada terapeuta trabajará de forma única con sus pacientes en relación a su propia línea teórica, estética personal, linaje epistemológico, background personal, creencias y lenguaje simbólico, y su particular modo de sintetizar y reinventar las teorías que maneje en la medida que las aplica en cada sesión con cada personaje con la que trabaja. La frónesis podemos relacionarla con el dicho francés savoir vivre, saber vivir, que alude a la capacidad de gozar y disfrutar la vida, pero también a la facultad de tomar decisiones oportunas y ajustadas a la situación y el contexto en el cual nos encontramos. A todo esto mencionado, la psicoanalista americana Donna Orange le ha llamado frénesis analítica, transformando el concepto griego a un criterio analítico, entendido como una reflexión en acción. Para esta autora, al igual que para Aristóteles, no se puede enseñar a ser frenético, sino más bien se puede lograr transmitir en algunos casos o incluso en algunos se puede nacer con ello, algo así como tener una vocación analítica o más coloquialmente tener dedos para el piano. Estos aspectos creativos e intuitivos que observamos en la figura del chamán ofrecen al psicoanalista contemporáneo la posibilidad de incorporar atributos fundamentales para adquirir contundencia en su propia vida y su quehacer vocacional. Creo que todo terapeuta dispone de una especie de compás para decisiones ligadas a la técnica de tratamiento y de una conciencia que regula el manejo de puntos clínicos, de decisión como el descrito, que funciona de modo similar al oráculo de Sócrates. Este expresa en su apología que tiene una voz interior que nunca le dice lo que debiera hacer, sino que solo le advierte cuando está a punto de cometer un terrible error. Stephen Mitchell. No se trata de incorporar aspectos metafísicos a la clínica, ni tampoco de promover la irreflexividad o impulsividad instintiva
de la psicoterapia, sino más bien de considerar una importante cuota de espontaneidad, al margen de las contracciones de las técnicas tradicionales, como diría Hoffman, tirar lejos el libreto, con el fin de no restringirnos arbitrariamente las propias decisiones y acciones en la práctica clínica, solo por serle fiel a ciertas teorías y bases ideológicas inflexibles, sino más bien cumplir éticamente con ciertos estándares generales y lineales teóricos para tomarlos de manera coherente y pertinente en cada abordaje particular. De todos modos, la propuesta de integrar razonablemente estos conocimientos trasciende el quehacer psicoterapéutico, la fecundación recíproca de las sabidurías tradicionales y las culturas occidentales modernas pueden ser incluso el eslabón necesario para la sobrevivencia humana. De otro modo, por separado, pareciera que están condenadas a morir. Por eso los chagarunas, los hombres puentes, están llamados a generar diálogos entre las fronteras de ambos continentes, para ofrecer interpretaciones y conversaciones con la finalidad de vincular conocimientos y superar las barreras que separan ilusoriamente la realidad profunda de la vida. Si cada conocimiento aporta lo mejor de sí, se consagraría un resurgimiento hacia una auténtica integralidad, como parte de la ética y tradición del mundo andino. Está el convidar y compartir hojas de coca a quien llega a la visita, sea amigo, compañero de trabajo o familiar. Previo a este momento, se le sopla una intencionalidad sobre las hojas que simboliza el cariño con el que recibe y predispone el encuentro. Al momento de ejecutar la entrega de las hojas de coca, quien ofrece dice: Jaipas- Jaipai Kusunchis, y quien recibe responde Urpillay, son Koyay, agradeciendo. En contextos terapéuticos, el curandero y el paciente masticaban hoja de coca para trabajar el mancharisca o mal de susto, instancia que propicia la elaboración en un diagnóstico y pronóstico. En relación al sabor que se va sintiendo con la mamacoca, amargo o dulce, para luego ir revisando a través de la lectura de la hoja de coca la confirmación o precisión del pronóstico. El pichado o mastique de la coca posibilita el aquietamiento y centramiento del paciente, permitiendo reconocer y despojar el origen de la incertidumbre o el temor. La masticación o acuyi, vocablo derivado de la aymara, consiste en colocar en un costado de la boca un puñado de hojas con una pequeña cantidad de lejía, ceniza, bicarbonato o algún elemento alcalino, por lo general de origen vegetal, hasta formar un bolo para luego ir manteniéndolo y apretándolo parcial y lentamente en la boca, con el fin de ir extrayendo el jugo hasta que se pierda su sabor y luego cambiarlo por uno nuevo. El acuyí se realiza generalmente antes de trabajar o para la vida comunitaria, reuniones, vida social, conversaciones. Es utilizada ya que aumenta la capacidad y resistencia física, como también el poder de concentración. En el ámbito comunitario se considera clave para charlar considerándola como una compañera contenedora de las relaciones humanas. El sabio, curaca o persona mayor que lideraba los acuyí jugaba un papel clave en la restauración de las relaciones interrumpidas o dañadas, primero reconociendo la situación y luego ofreciendo un espacio para restablecer los vínculos. Tenía la sensibilidad para detectar cuando algo no andaba bien y ofrecía al compartir momentos de encuentro acompañados de las hojas de coca que servía como testigo y soporte, contrarrestando la incertidumbre, tensión y conflicto, ejerciendo un rol de terceridad. La terceridad. La idea de la terceridad es un concepto acuñado por la psicoanalista Jessica Benjamin, aludiendo a la dimensión ofrecida por el espacio terapéutico en donde se puede sostener una representación del mundo validando los conflictos y paradojas que lo contradicen, asumiendo la complejidad de nuestras mentes frágiles, suponiendo la interdependencia y derecho a desregularnos y regularnos como aspecto básico en el marco de las relaciones. Desde esta teoría intersubjetiva se entiende que las personas nacen y crecen en relación con otros y que nuestras mentes se articulan interpenetrándose unas con otras. La autora aporta a las contribuciones winnicottianas la idea de que la madre suficientemente buena no ofrece solo respuestas, reflejos o sintonizantes, sino que también requiere un reconocimiento como una otra, con su propia subjetividad. Esta idea se fundamenta en el concepto de reconocimiento mutuo, acuñado por Jürgen Habermas. Desde esta perspectiva, se pone en duda la certeza unilateral del analista, proponiendo que toda interacción no hay significados y respuestas dadas a priori, sino que pueden emerger, desestabilizar y aportar al otro en un mundo contexto de encuentro.
La idea de intersubjetividad emergente sugiere que esta otra mente puede compartir mis sentimientos y viceversa, en una dinámica de estados emocionales compartidos. En las culturas amerindias, el masticar originaba naturalmente desde el gusto, respeto y afecto el estar con otros. En estos encuentros se vivenciaba la reciprocidad naturalmente, por placer más que por deber. En esta dinámica era posible compartir ideas, perspectivas, sentimientos, visiones, etcétera, que muchas veces eran distintos, pero en el mercado de la Cuyi podían coexistir sin problemas. Pero en el marco de la Cuyi podían coexistir sin problemas. Las relaciones que se daban masticando hoja de coca giraban en un constante reconocimiento del otro, sin perder de vista el sí mismo. Se lograba reparar los desequilibrios acontecidos en la cotidianidad, reconociendo explícitamente los desajustes, explicitando disculpas, accediendo al entendimiento mutuo y reparando con actos comunicativos y o ofrendas con el objetivo de restablecer el equilibrio y de ese modo recuperar la comunicación y la libertad para expresarse como tal y sin tensiones. El sabedor o persona mayor presentaba su posición sobre los hechos, validando a los demás, sin vulnerar ninguna de sus partes. En consecuencia, podemos decir que se instauraba un espacio donde podíamos vernos con otros, rindiéndonos a una entrega de confianza y apertura, pues no se percibía en ese procedimiento sumisión, sino contención y mutualidad. En este marco se entendía que los desencuentros y encuentros eran una danza necesaria y constante entre la tensión natural como base para mantener el equilibrio entre las relaciones. En estos escenarios se experimentaba un procedimiento creado conjuntamente y emulsionado por el mastique de las hojas de coca, que ayudaba a todos a ponerse en un tono de receptividad y de adaptación recíproca, prevaleciendo el sentido de comunión y sintonía. La corregulación y el reconocimiento mutuo eran incluso más importantes que los temas a tratar. Se entendía entre líneas que el cómo prevalece al qué, y sobre esta base se comenzaban las expresiones, intenciones y percepciones de cada uno. Este espacio de fraternidad sostiene lo que Jessica Benjamin denomina como el tercero, la instancia en que opera a un nivel simbólico y enmarca la posibilidad de mantener presentes las diferencias para expresar las propias ideas y sentimientos y, simultáneamente, reconocer la realidad de otros, generando una instancia en donde varias subjetividades pueden coexistir. El tercero, a quien los pensadores llamarían la idea, es lo verdadero, lo bueno, lo más, o más exactamente, la relación con Dios. Kierkegaard. Mary Hoffman plantea que el amante se hace humilde no ante su amante, sino ante el bien. De este modo se puede interrumpir la relación, pero cuando existe un tercero, en este caso, el amor en sí, la ruptura no tendrá poder sobre él. Dicho de otro modo, el amante herido se sostiene en una idea de amor que lo protege ante la pérdida de su propia capacidad de amar. Intersubjetividad. El psicoanálisis contemporáneo comprende una visión sistemática entre mundos de experiencia subjetiva e interacción con otras subjetividades. El psicoanálisis bajo esta perspectiva es retratado como una ciencia de lo intersubjetivo, que se centra en el interjuego de los mundos subjetivos diferentemente organizados del observador y del observado. Atwood y Stollerow, 1984. Se entiende como un despliegue particular de las necesidades evolutivas de un niño. Es asimilado por el modo psíquico de los cuidadores, articulando un espacio intersubjetivo de experiencia interactiva, continua de influencia recíproca. Gracias a la experiencia clínica, muchos autores de la perspectiva intersubjetiva se han atrevido a cuestionar las bases cartesianas del pensamiento centrado en lo intrapsíquico, como un foco atomizado que aísla el foco de la experiencia subjetiva. Las escuelas contemporáneas han enfatizado en superar la perspectiva unipersonal de los modelos clásicos, poniendo una mirada contextual del desarrollo mental. Se ha comenzado a contemplar el desarrollo psicológico como un proceso emergente entre principios organizadores y reorganizadores, complejos, sistémicos, a veces caóticos, arraigado en las dinámicas y relaciones en las primeras constantes interacciones en el lugar. Las comunidades amerindias comprendían que la experiencia en el mundo era una coparticipación en tanto que se vive en un mundo y que ese mundo vive en mí, distante también de la idea cartesiana del dentro y afuera.
La mente nativa asume que se vive en un mundo tejido por las capas interconectadas entre la subjetividad de la familia, la cultura, la historia, los ritos, etc. Dentro de esta cosmovisión se asume que el mundo personal está abierto al pasado, presente y futuro, en relación a la experiencia que han dejado como herencia los ancestros antes de mi nacimiento y que continuará luego de mi muerte, gracias al legado del aporte que pueda dejar como semillas a la descendencia. Dicho de otro modo, el estar habitando en el mundo está interconectado con todo lo que me antecede, sucede y procede, y jamás dependerá solo de mí aislado, de mi mente aislado. Hoy la teoría de complejidad y la hipótesis física de la relación de la no linealidad confirman lo que sabían nuestros nativos y ofrecen un replanteamiento de las teorías clásicas que tenían las ideas claras y estructuradas de cómo se origina la psique. Nos confronta entonces al desafío de aceptar esta invitación a dar un salto de confianza o de fe, si se quiere, para tolerar la incertidumbre de no saber a priorísticamente lo que ocurre o pudiera ocurrir y considerar la falibilidad, dadas las múltiples posibilidades de lo que puede ocurrir, o aparecer sin reducir o dar nada por sentado. Las tendencias a abrir los diálogos, más que a temer y resguardarse en el anonimato y abstinencia, a entregarse a otros sin perderse, a no temer el intercambio de emociones que se ven en los círculos de mamacoca, podrían ofrecer a la clínica contemporánea nutrición y vitalidad. El mapa es distinto al territorio y la delimitación del inconsciente y lo consciente son difusos. El interés de los psicoanalistas en los elementos que subyacen a la experiencia consciente ordinaria podrían ser enriquecidos ampliamente con la sabiduría de la ciencia sagrada amerindia. Los teóricos de la intersubjetividad postulan que el psicoanálisis unipersonal cartesiano debe dar paso al psicoanálisis experiencial, poniendo el foco en los sistemas no lineales como fenómenos de alta complejidad, contemplando los mundos infantiles, familiares, culturales, históricos que habitamos y nos habitan. Una visión amplificadora, participativa, perspectiva y hermenéutica del entendimiento. Supera la tentativa frenética de catalogar como un inventario el aspecto mental de una persona, fijaciones, defensas, fantasías, en pos de una inversión empática, en la cual los participantes se sumergen en el interjuego de mundos subjetivos, de experiencias. La experiencia personal ya no es mirada como el sustrato del aparato psíquico, sino más bien como un mundo vivo, complejo en relación a su cualidad y temporalidad, desorganizado, fluido y susceptible a los contextos. A este intento de tejer lazos de comunicación entre conocimiento aparente tan lejanos, algunos investigadores han propuesto llamarle teorías de puente. Cooper, 2015. Haciendo referencia a la posibilidad de examinar poderosas estructuras de conocimiento cruzando geografías teóricas, y es lo que me ha impulsado a trazar estas notas gracias a la libertad que he sentido para despojarme entre la diversidad de campos de conocimiento y que me han parecido profundamente interesantes. Espacio hermenéutico. El espacio hermenéutico es como se denomina en la actualidad el espacio intersubjetivo de la clínica psicoterapéutica contemporánea. Este espacio permite el encuentro entre dos o más individuos y facilita el intercambio de experiencias individuales, compartiendo no solo a través del lenguaje explícito, sino a través de la afectividad en presencia de otros. Este espacio, para que sea terapéutico, debe contemplar un encuadre, es decir, de limitaciones temporales, restricciones éticas, limitaciones en el ámbito de la sexualidad y el abuso de poder por parte del terapeuta. El encuadre asume ciertas responsabilidades y atribuciones en los roles de cada quien, esperando al terapeuta un aspecto simétrico y empático y simultáneamente otra dimensión asimétrico y delimitado. Esto quiere decir que es función del terapeuta mantener el vínculo terapéutico como tal, participando activamente en la escena analítica, pero no excediendo ciertos límites que sobrepasan a esto. Aquí es donde se abraza la dimensión ética de la práctica de la frónesis analítica, sinergia que asume las normas universales del código ético y simultáneamente es capaz de matizar la rigidez de las teorías a cada contexto puntual, paciente a paciente. Es el matiz que distingue la rigidez con la rigurosidad entre la relatividad y el relativismo. Esta ética siempre está orientada en la propia responsabilidad en relación al otro, es decir, al terapeuta le debe importar en primer lugar el bienestar de su paciente, siempre que estén las condiciones dadas, por el cumplimiento de todas las partes en el marco terapéutico, contemplando el encuadre, el setting, la continuidad, etc. El filósofo Emmanuel Levinas sugiere que ahí donde hay dos personas, inmediatamente surge una interrogante ética. Desde el mismo inicio, no eres indiferente al otro.
Desde el mismo inicio no estás solo, incluso adoptas una actitud de indiferencia, estás obligado a adoptarla. El otro cuenta para ti. Levinas vivenció dolorosas experiencias en el Holocausto. Desde ahí emerge su profunda sensibilidad en relación a la comprensión del sufrimiento humano. Su pensamiento da cuenta de la vulnerabilidad y necesidad del otro, de verlo y de reaccionar a tal situación. Llamo a eso desnudez, un llamado para mí, una súplica y también un imperativo. Llamo rostro a aquello que con el otro mira al yo, me mira, recordándome detrás del semblante que exhibe en su retrato su abandono, su indefensión y su mortalidad, y su súplica a mi antigua responsabilidad. Un llamado al rostro de mi vecino que en su urgencia ética pospone o cancela las obligaciones que el yo interpelado tiene consigo mismo. Ver el rostro desnudo del que sufre nos confronta a una situación paradojal. Por un lado se es interpelado y por el otro se es imposibilitado a negar una respuesta. Entonces, cuando no hay indiferencia ante tales situaciones, ya se asume un cierto grado de responsabilidad sobre aquello. El autor le llama el rostro misericordia a nuestra reacción ante el sufrimiento del otro, incluso plantea el no cuestionarse si el otro no ve mi propia vulnerabilidad, ya que en estas situaciones la reciprocidad no tiene nada que ver. No exige la devolución del otro, más bien es una invitación a vaciarme momentáneamente de mí mismo, convocándome a vaciarme de modos impensados, es decir, el vivenciar de un modo tremendamente particular la propia subjetividad. El que yo sea alguien incluye el no rehuir de esta responsabilidad, ya que nadie puede responder en mi lugar. Para Levinas, el auténtico sentido del yo descubre la urgencia del llamado del rostro del otro. El yo se conecta en el aquí estoy, reflexivo de su respuesta. El espacio hermenéutico andino reposaba sobre un caña, o manta rectangular que sirve como implemento ritual para ofrecer las hojas de coca y las ofrendas a la Madre Tierra. Este espacio simbólico representa el cosmos, en el cual la uncaña se coloca al centro de las cuatro direcciones de los puntos cardinales, articulando el orden y la materialización de las cosas. El ritual comienza con el pucuy, que es la consagración y expresión de la interracionalidad entre los humanos y los seres espirituales, que la consagración y expresión de la interracionalidad entre los humanos y los seres espirituales que animan la vida desde el mundo invisible. El soplido de las hojas de coca da comienzo a la sesión, con la tradicional invocación de los ancestros, antecesores íntimamente conectados con el bienestar de la comunidad. El antropólogo Roy Rappaport habla sobre esto. Estos actos y sustancias representan principalmente aquello que está presente. Las palabras litúrgicas pueden conectar con este presente, con el pasado, o remontarse a los orígenes del tiempo y al futuro, incluso al final de los tiempos. El autor recalca la primacía de los actos físicos en el contexto ritual, ciertas posturas, movimientos y codificaciones que las personas entienden y aceptan. Enfatiza que, más que palabras efímeras, los actos físicos comunican un compromiso vivo con lo que el mensaje está comunicando. Considera que los efectos alcanzados por esta actividad no verbal trascienden lo meramente mental y causan efectos concretos en la corporalidad. Un movimiento o una postura es algo que el ejecutante percibe directa e inmediatamente como algo inseparable de su ser. Quisiera aprovechar esta instancia para precisar la idea de masticación, término que es muy frecuente encontrar en la literatura antropológica sobre la hoja de coca. Los términos como el pichar o chacrar, como se le conoce en la Sierra del Perú, o el acuyí o acuyicar, como se le conoce en Bolivia, o el mambeo o mambear en Colombia, o simplemente coquear, como se le conoce en Argentina y Chile, serían las formas más adecuadas de referirse a lo que popularmente se le llama mascar o masticar. Hasta el momento hemos utilizado gran parte de los conceptos mencionados, pero queremos dejar claro que el concepto original de las comunidades indoamericanas es Ashbay, quechua de la Sierra Peruana, y Acuyicu, que es más usual derivado de los vocablos aymara y quechua. La realización ritualizada de la hoja de coca requiere de cierta especialización mínima, nada demasiado complejo o sofisticado. A diferencia del manejo que requiere, por ejemplo, el uso tradicional medicinal del cactus huachuma, Trichoceros poichanoi, o de la ayahuasca, Banisteriopsis caapi. Es el motivo que inspiró este artículo.
es la posibilidad de contribución y diálogo entre la medicina tradicional indoamericana y el psicoanálisis contemporáneo, y sembrar las primeras semillas para futuras investigaciones y posibles aplicaciones, incorporando respetuosamente este cuerpo del conocimiento disponibles para el trabajo complementario en tratamientos de adicciones como alternativa al uso exclusivo de psicofármacos. Bastaría que algunos psicoterapeutas pudieran experimentar de primera mano las funciones y potencialidades de estas tecnologías ancestrales para que pudieran reflexionar sobre los eventuales modos de contribuir y aportar a los tratamientos convencionales de adicciones. Considerando los estudios actualmente disponibles, más la bajísima actividad psicotrópica generada por las hojas de coca y los niveles casi nulos de intoxicación orgánica en relación a los fuertes efectos adversos de los psicofármacos, sumados al poderoso cóctel nutricional que proporciona el cuerpo y el alma, se presentan como una fuente para numerosas investigaciones y pruebas de campo. Experiencia de Fernando. Fernando, una persona de 38 años, casado y trabaja de administrativo en una empresa. Desde los 5 años recuerda haber comenzado a recibir medicación psiquiátrica por presentar hiperactividad y depresión. En la adultez es diagnosticado con bipolaridad en otros momentos y por otros psiquiatras con ansiedad generalizada. A la edad de 35 años llegó a tomar cerca de 30 pastillas al día entre sertralina, bupropión, litio, ácido valproico, lamotrigina, clonazepam, risperidona, etc. Comenzó un proceso de psicoterapia en Sabia Tierra y en paralelo una etapa de deshabituación de fármacos con su psiquiatra. Gradualmente comenzó el trabajo con plantas de contención, pasiflora, melisa, San Juan, y masticando coca a diario en dosis medianas, junto a infusiones en agua caliente y pequeñas dosis de tintura, gotas de maceración de hojas de coca en alcohol, en un vaso de agua. En unas 3 semanas, poco a poco comenzó a recuperar los sueños y ciertos grados de sensibilidad que le permitieron reconectar nuevamente consigo mismo y a la vez profundizar en niveles de trabajo en sus sesiones de psicoterapia. Bajo mutuo acuerdo con el terapeuta, comenzó a masticar hojas de coca 1 hora antes de cada sesión, ya que esta preparación le servía hondamente para disponer mayor sensibilidad y enraizamiento en la psicoterapia. Además, le permitía sentir la confianza y contención necesaria para poder ir poniendo en imágenes y en palabras los elementos desagradables que sentía desde siempre y nunca había podido comenzar a elaborar. Wilfred Bion, médico y psicoanalista británico, consideraba que cuando un bebé sentía emociones incómodas, afectivo-corporales desagradables y por su inmadurez cerebral no podía evacuar, requería de una mente-cuerpo auxiliar que hiciera de función alfa, es decir, el acoger estas afectividades en su propia mente y se las devolviera de modo más elaborado, para que él pudiera asimilarlas. A esas emociones brutas las llamó elementos beta, cargados de sensaciones que le desagradaban y no sabe cómo administrarlos, debiendo expulsarlos de sí para que la madre los reciba para procesarlos y eventualmente devolverlos de manera digerible, función alfa, para que el niño pueda internalizarlos y metabolizarlos. La función Reverie es el nombre que se le da a esta capacidad en que la madre codifica las angustias tempranas del niño y se las regresa de manera modulada para que sean procesadas. Función similar a la que realiza un ave a sus crías al masticar y seleccionar pequeños pedazos de un gusano con el fin que puedan digerirlos en sus pequeños organismos. Así como la cría de pájaro no puede metabolizar una lombriz completa, el niño tampoco puede metabolizar toda su experiencia, dado su inmadurez natural a su tierna edad. Por tanto, es la madre pájaro la que debe masticarlo previamente y dárselo poco a poco para que el pájaro bebé pueda digerirlo. Esta función es elemental en el proceso de constitución psíquica del sujeto, ya que es aquí donde se establece la capacidad de autorregulación psicobiológica que prolongará y acompañará por el resto de la vida del sujeto. Cuando esta función estuvo ausente o deficiente de manera continua, será la base de gran parte de los desajustes psicodinámicos futuros. Hoy se sabe que estas experiencias de ansiedades primitivas son experiencias traumáticas que subyacen a muchas modalidades de psicopatología. En contraste a esto, el marco psicoterapéutico debería estar diseñado para generar las condiciones en que el paciente y el terapeuta puedan evitar la función revería ausente, idealmente más en el paciente que en el terapeuta, para que progresivamente los elementos beta puedan desplazarse desde la sensibilidad, lo encriptado o no elaborado, a la función alfa, que propiciará el poder ir codificando en imágenes, palabras, pensamientos a través de secuencias afectivas y narrativas, y así ir confiriéndole vida a lo que hasta ahora he vivido pero no codificado.
Fernando fue sumando gratas sorpresas ante esta novedosa posibilidad de ir alfabetizando en un marco de cuidado y atestiguamiento de su historia vivenciada por su cuerpo y afectividad, pero no vivida por su mente declarativa. Esta experiencia corporal, emocional, mental, compartida con el terapeuta y perfumada por la hoja de coca, permite internalizar comprensiones de la íntima relación de eso que ocurrió o con lo que ocurre en el presente. Con el tiempo, estas percataciones logradas en su trabajo psicoterapéutico van reduciendo su ansiedad y angustias irracionales, poco a poco significando las incomprensiones digeribles que van calmando su estado de desregulación generalizada. La función Reverie en la alianza terapéutica, la hoja de coca y la disponibilidad que ésta facilita en el paciente permite descomprimir elementos inconscientes alojados en el conocimiento relacional implícito, históricamente no metabolizados ni mentalizados, confirmando lo que Bayon postuló al pensar que el inconsciente está en constante formación y transformación y siendo siempre el resultado de la relación con otros. Fernando fue descongelando emociones encriptadas en su memoria corporal, pudiendo elaborar su experiencia no formulada. En resumen, el proceso terapéutico complementado con plantas le permitió actualizar y vivenciar y transformar los patrones prereflexivos que organizaban su experiencia de manera rígida y subjetivamente problemática. El terapeuta, quien sumaba su propio análisis personal y que ha conocido de primera mano el trabajo terapéutico con la coca, ha podido disponerse de manera auténtica, ofreciendo un espacio de reconocimiento mutuo donde ambos generaron un campo intersubjetivo novedoso. En una de sus historias de Instagram, Fernando etiquetó a Centro Sabaterra diciendo: "Es la primera vez que veo que alguien siente y entiende lo que me ocurrió. El terapeuta sabe lo que me pasó. Fue verdad". Este modo de práctica clínica contempla la primacía de los afectos y la encarnación de la experiencia, el sostenimiento, la expresión de la propia subjetividad, haciendo un uso prudente de la contratransferencia a la que hoy se está llamando cotransferencia. Un encuentro entre dos personas, entre un profesional que cumple un rol de ayuda desde un marco ético y una persona que solicita ayuda, es un espacio donde ambos aprenden, intercambian y se descubren. Un mutuo y enriquecedor intercambio, optimizado por una refinada ayuda en las sagradas hojas de coca, medicina que facilita una atmósfera favorable para la integración de las necesidades evolutivas y confirmación que requiere el paciente para lograr su autonomía. La medicina tradicional indoamericana, utilizada de manera respetuosa y en un marco terapéutico, permite la experimentación de momentos de encuentro y de sintonía afectiva, momentos en los cuales el paciente y terapeuta se encuentran en la misma longitud de onda, en la que las partes del niño congelado comienzan a recibir calorcito y va adquiriendo la confianza para su despliegue, que gracias a la frecuencia sistemática de sesiones irá permitiendo una nueva posibilidad para desarrollar su yo verdadero, apareciendo lo íntimo, lo espontáneo, lo propio. Este es el espacio potencial que simbólicamente representa el pesebre en el cual puede nacer y dar a luz un niño divino, bajo el manto del cuidado de la psicoterapia y de la mamacoca, simbolizando la disposición maternal de María y la presencia protectora de José, encarnada en la figura del psicoterapeuta. El amor y la fortaleza del terapeuta, asumiendo que la confianza que se tiene es lo suficientemente profunda y grande, tiene casi el mismo efecto del abrazo de una madre amorosa y de un padre protector. Sándor Ferenczi. Este breve escrito pone la primera piedra para la construcción de puentes que aporten a ampliar nuevos horizontes en la clínica terapéutica. Queda extendida la invitación a expandir fronteras para volver a preguntarnos sobre el valor y profundidad de nuestro oficio y abrirnos a encontrar modalidades distintas que abracen y honren las profundidades de la psique humana. Quizás agregar a nuestro repertorio de aprender cosas nuevas, el recordar la sabiduría y la medicina que ha estado acá desde tiempos inmemoriales. Quizás integrar con prudencia sea la clave como alternativa a la destrucción y visión del mundo contemporáneo. De este modo, se cumple la premisa de los pensadores tradicionales que sugieren que un pensamiento maduro se logra al distinguir sin separar y al unir sin confundir. Andrés Yáñez, febrero del 2020. Chacaruna, Notas de Psicoanálisis y Chamanismo, Andrés Yáñez, página 16. Por otro lado, mis amigos y colegas psiconautas no asumían que en las ceremonias hay una dimensión espiritual objetiva, y mis amigos chamanes comprendían que había elementos psicodinámicos que considerar cuando tratábamos con personas de ciudad. Todos los extremos eran portadores de sesgos tremendos,
Los psicólogos no creían en la dimensión espiritual y los chamanes no contemplaban que las personas también pasan por procesos psicológicos complejos. Así fue surgiendo esta necesidad de divulgar perspectivas y puntos de vista en lo, perso- lo- que en lo persona he alcanzado hasta ahora, en lo personal he alcanzado hasta ahora. Por supuesto, a modo de reflexiones personales y de ningún modo como cuestiones definitivas o para sustentar bases de una especie de metamodelo. Estudiar psicoanálisis me sirvió, entre otras cosas, para ordenar asuntos de mi propia vida y, por supuesto, para considerar e integrar el trabajo terapéutico con personas occidentales. En el Centro Sabia Tierra nos visitan personas con aflicciones propias de la posmodernidad, depresiones, ansiedades, traumas, adicciones. Cuestiones bien distintas a las que encontraba en selva o pueblos amerindios, que cuentan con un contexto, un tejido, en el que la gente toma plantas modificadoras de conciencia con arraigo cultural y espíritus que lo sostienen. Incluso no se toma siempre buscando la curación. En ciertos casos se toman plantas para encontrar un animal perdido, si les roban y saber quién fue, para celebrar momentos importantes, para ritos de paso, etc. A mi entender, para sanar en ciudad hay que aprender lo bueno que nos ofrece la ciencia occidental, la medicina, la psicología, el psicoanálisis, la neurociencia y tratar de hacer un tejido armónico en los conocimientos tradicionales indoamericanos razonablemente, sin desnivelar la balanza e irse a extremos como en los casos de apropiación cultural, es decir, sin transgredir las enseñanzas de los custodios del conocimiento, pero tampoco el descontextualizar demasiado, porque al extraer las plantas de su contexto cultural y religioso, extirpamos una sola parte y la pone en otro lugar que no le corresponde del todo. Estamos despojando de variables que no podemos ignorar. Bien sabemos que es necesario salvaguardar y que no se pierda la esencia de la sabiduría, las formas que enseñan los maestros curanderos, pero también debemos considerar la salud de nuestros pacientes y saber que en el contexto que nos movemos, la mayoría de los que trabajamos en la ciudad es muy diferente y tiene sus ventajas y limitaciones. Procuraré el acercarnos con el mismo respeto y rigurosidad al conocimiento de la psicoterapia psicoanalítica y el conocimiento curanderil, ambos portadores de una enorme riqueza de saber de igual valor para un terapeuta contemporáneo, y tratar de tejer sinergias apropiadas e intentando no caer en las aguas de un sincretismo estético y superficial. Preservar la memoria que cuidaron los abuelos sabedores, sus enseñanzas en un curso correcto de las medicinas tradicionales e integrar los conocimientos occidentales, haciendo una alianza armónica entre ambos, es justamente lo que simboliza muy bien la figura de la Virgen de Guadalupe, que aparece justo en el momento cuando estaba en el punto más álgido de la guerra de los indígenas con los españoles. Es una figura mestiza que aparece portando en su imagen y mensaje características de ambas culturas y espiritualidades, inaugurando así la raza mestiza. Por eso la Virgen de Guadalupe es simbólicamente un referente para los chacarunas, intentando armonizar donde hay conflictos o diferencias irreconciliables. Estoy muy de acuerdo con lo que plantea el doctor Mavit en cuanto a que las visiones espirituales tienen mucho que aportar, porque el punto de vista de ambos es totalmente diferente, uno desde lo externo y otro desde lo interno. En América los grupos étnicos desarrollaron su espiritualidad en conexión estrecha con la naturaleza y son expertos en la exploración de esos espacios exteriores, donde ven reflejada el alma humana. Por su parte, los conquistadores desembarcaron con la convicción de su Dios hecho hombre y capaz de mantener un íntimo diálogo interno con cada individuo en particular. El individuo se encuentra negado a los grupos indígenas, en la misma medida que la naturaleza se obvia el desarrollo espiritual del sujeto occidental. El individuo puede ser sacrificado para el beneficio de la colectividad en la sociedad tradicional, mientras la sociedad moderna llega a sacrificar la naturaleza para el supuesto beneficio del individuo. Referencia Mavit Jacques 2002, Cuando el hombre grita. Las notas que leerán a continuación constituyen una propuesta para seguir investigando, conociendo y generar diálogos. Uno de los aspectos que atentó contra el equilibrio de la naturaleza profunda del ser humano fue el exceso de racionalismo, el que nos hizo posicionarnos en opuestos a que Dios o la ciencia, o blanco o negro, que izquierda o derecha. Por el contrario, en estas notas desatenderemos los ejes que nos separan para hacer énfasis en lo que nos une, en los puntos de integración y convergencia, siempre en pos de poner lazos fraternos para construir puentes y ya no muros de separación. Intentaré no imponer verdades, no hacer proselitismos emocionales ni promover solapadamente ideologías. Mi única finalidad es poder poner a dialogar los conocimientos antiguos con los contemporáneos, para cabalgar mejor el tigre, parafraseando la obra de Julis Evola. Claudio Naranjo solía decir: algunos dicen que la ayahuasca genera psicosis temporal,
Yo creo que genera psicosis temporal en las personas que hablan de ella y nunca la han tomado. En realidad es entendible porque justamente al haber escasez de diálogo no hay comunicación y menos enriquecimiento entre saberes. Y quizá por esto mismo deja en terreno fértil para que ocurran situaciones lamentables como lo que sucedió en Chile en el caso de Antares de la Luz. Hay personas que no saben y se quedan con lo que dice la hegemonía. Es una droga alucinógena que genera vómito, alucinaciones, etc. Hay otras personas que la conocen y la idolatran e idealizan, que hoy podrían estar denominado en los adeptos del mito del buen salvaje, imaginando que todo lo indígena es puro y que todo lo occidental es malo. ¿Qué, qué hay que descolonizar? Pareciera que se ignoran los masivos y brutales sacrificios que se hacían a diario, miles de personas muertas para ofrendarle al Padre Sol, y que gracias a la llegada de los españoles eso se detuvo. Por otro lado, pareciera que se desconoce en la medicina tradicional indígena existe brujería, daño, hechicería, prácticas de encadenamiento, etc. Se tiende a satanizar todo lo de nuestra cultura. Hay muchas creencias en los movimientos espirituales postmodernos de que, por ejemplo, la psiquiatría es por completo un fraude y negociado de farmacéuticas. Lo que a mi entender también es una posición extrema, pues con los años de experiencia he constatado que sí hay personas que necesitan tratamiento psiquiátrico, así como también muchas personas necesitan reconciliarse con su situación familiar, cultural y espiritual. Las plantas medicinales en potencia son para todos, pero no en todos los casos se estaría apto para el trabajo con plantas psicotrópicas. Hay muchos centros terapéuticos chamánicos que endiosan la ayahuasca y otros centros psicológicos que usan las sagradas medicinas como meras sustancias con químicos que hacen cierto efecto en el cerebro. Quizá debiéramos poner en posturas matizadas, porque ni la ayahuasca es Dios, ni podemos las plantas son puros químicos que actúan en el cuerpo. Nada es bueno o es malo por sí mismo. Si la ayahuasca fuese mala porque supuestamente genera alucinaciones y daños, estaríamos incurriendo en un error similar al que debería prohibir los automóviles porque mueren miles de personas día a día por atropellos y choques. En ambos casos, el problema no sería el instrumento. En el primer caso, la ayahuasca, en el segundo, el vehículo, sino que hacemos con eso. ¿Quién lo toma? ¿Quién lo usa? ¿Quién lo distribuye? ¿Quién lo enseña? ¿Quién lo ofrece? Todas esas posibilidades de debate, discusión, encuentros, discrepancias o cuestionamientos se producen precisamente por los vacíos, porque pocos lo hablan, porque los académicos que la conocen temen de mencionarlo quizá para no ser excomulgados. Por eso aquí es justo rendir un homenaje a los investigadores que sí lo hablaron. En el caso de Chile, Claudio Naranjo, que fue pionero en los años 60 en estudiar como psiquiatría el uso terapéutico de distintas sustancias como la ayahuasca, ibogaína, MDMA, hongo psilocibe, entre otros. Por supuesto, quisiera honrar y agradecer a los médicos tradicionales, honrarlos por haber cuidado estos conocimientos, agradecerles por ser guardianes de estos saberes, escucharlos y darles su lugar. También quiero agradecer a los investigadores actuales que han puesto nombre a algunos procesos que hacemos en clínica. Quisiera reconocer los grandes aportes de muchos psicoanalistas e investigadores que acá mencionaremos y a todos quienes de alguna u otra forma me dejaron sus huellas y enseñanzas. Ajo. Esto es una síntesis de esas experiencias que propone integración, no un sincretismo. El sincretismo es hacer un popurrí de elementos y hacer un licuado digerible. Por el contrario, la propuesta es una integración prudente, sopesada, mesurada, de lo mejor que creemos que puede servir para la sanación de las personas. Los médicos tradicionales buscan la cura y los psicólogos buscan la cura, con dos modos culturales distintos, son dos empresas culturales distintas, pero ambas tienen algo en común, la vocación de ayuda. Espero que estas notas nos ofrezcan un espacio para reflexionar, una puerta de entrada a los amigos psicoterapeutas a que se permitan sin temor expandir las fronteras de su experiencia personal y laboral a dimensiones trascendentes de la vida, y a quienes que trabajan desde lo chamánico, invitarlos a se entusiasmen con la psicodinámica, que no piensen que estudiar los procesos psicológicos es sinónimo de querer desacralizar las plantas, por el contrario, es con el fin de refinar la labor dentro de la ética del cuidado y los procesos que abarcan el encuentro con otros, porque a fin de cuentas trabajamos con personas que sufren. El considerar la variable psicológica nos invita a ensanchar y entender lo que nos pasa como personas en este encuentro con otras personas, así como el encuentro interespecie con los espíritus de las plantas y el mundo espiritual, a fin de que todos los conocimientos se enriquezcan y se nutran mutuamente, y por añadidura optimizar los trabajos terapéuticos de cura. Lo ideal sería que cuando una persona vive una experiencia chamánica o psicodélica, después pueda integrarlo en su día a día. En este sentido, quiero desmistificar una idea errónea que encontramos muchas veces hoy en redes sociales,
que los hongos mágicos curan la depresión y la ansiedad en una sola noche, o la idea de que en una sesión de ayahuasca me ahorré 5 años de psicoterapia. A mi entender, no es una buena leyenda, porque una de las razones que hace que esto no funcione bien es el exceso de expectativas. 30 años de vivencias desajustadas, una infancia traumatizada y subjetividades rigidizadas, a veces de creencias erróneas, no se ajustan en una noche. Uno puede tener una jornada fabulosa de encuentro trascendente y esclarecedor, pero la integración de eso en la vida puede requerir de mucho tiempo. Una cosa es perdonar al papá en la sesión de ayahuasca y otra cosa es cuando te encuentras con tu padre en persona nuevamente. Pero por lo menos yo no conozco a nadie que se haya iluminado con un par de sesiones de ayahuasca. Muchos dicen haberlo alcanzado, pero distinto es sostenerlo en el tiempo. La reducción entre esa brecha, sin dudas, la ofrece la práctica sostenida de una psicoterapia. Estamos en una época de auge del neochamanismo, una reapertura de la terapia psicodélica. Y por supuesto, hay inescrupulosas que vieron el negocio y prometen el viaje místico y sanador. Desafortunadamente, muchos terapeutas han asimilado esta narrativa y se mueven en esas ideas. Si los índices de recuperación que dicta la evidencia actual en los lugares donde se trabaja desde modelos que se fundamentan en la integración de estas prácticas y conocimientos son tan buenos, ¿por qué no se convoca a personas que sepan y generar espacios donde se pueda dialogar y hacer investigación? Si son los psiquiatras o chamanes los que deben entregar las sustancias psicotrópicas, es un dilema donde aún no hay consensos. Lo que sí estoy seguro es que los psicoterapeutas psicoanalíticos entrenados en teoría y práctica de las tradiciones chamánicas, en terapia psicodélica y en un background en las tradiciones sapiensales, sí son los más indicados para hacer la integración de estas experiencias en la actualidad. En lo personal, he aprendido que tengo que seguir la flecha y obedecer las indicaciones que vienen desde lo más profundo de la conciencia, quizá de fuente eterna de donde todo se crea, esa matriz que lo ordena todo. Como simples individuos somos actores dentro de una escena, pero detrás hay un director tramoyista, un escritor del libreto. Y a veces con las plantas maestras y en las dietas iniciáticas uno puede acceder más agudamente a ello. Wilfred Bion le llamaba o Jung aludía a la función trascendente. Uno es el actor que aparece en la escena solamente, el sujeto hablante de Lacan, pero todo se está tejiendo inconscientemente de lo inconmensurable, desde lo invisible. Quizás solo debamos limpiar el radar y estar en silencio y sensible para escuchar los susurros. En ese refinamiento podremos hacer la tarea no fácil de comenzar a discernir las voces internalizadas de Fairbairn, con la voz de la sabiduría de la de los objetos malos de Klein, que operan como fantasmas intrapsíquicos, como los demonios del plano intermedio. Así que vivo en una resignación y una aceptación relajada, que no es precisamente un sometimiento, pues este deviene desde una opresión externa, por el contrario, la aceptación proviene de una entrega desde adentro, de la entrega voluntaria y la confianza en la vida. Mucha gente encuentra que la variante que llena ese vacío que les trajo la tierra es espiritual, indistinto a la fe que profesen. El mundo tradicional indígena afianza su espiritualidad al tener la experiencia directa en su carne, en su cuerpo, ya que a veces la religión más clerical no nos ofrece esos espacios de poder vivenciar en nuestro propio laboratorio científico, que es nuestro cuerpo, una experiencia espiritual directa. Creo que es importante destacar desde dónde surge esto, que no son ideas simplemente, sino que es una experiencia que he vivido en carne viva y que siempre estará abierta a mejoras. Relato algo de lo que ha sido mi experiencia entre la selva y el diván, donde por una parte he estado viendo a un chamán literalmente succionar una enfermedad con su boca y regurgitándola en un balde, y por otro lado un psicoanalista atendiendo en clínica a un neurótico delirante. Siempre estoy entre allá y acá y mis experiencias se van entrelazando como el tejido de una trenza. Aclaro que lo del diván lo ocupo a modo de caricatura asociada al psicoanálisis, ya que en lo personal lo considero como un elemento de distancia que distancia la humana relación paciente-terapeuta y acentúa la asimetría analítica. La organización de los siguientes escritos están bajo el concepto de notas, pues pretenden divulgar expresiones personales en torno a cómo he vivido y cómo concibo una mirada desde y hacia ambos mundos, pero con la soltura especulativa y subjetiva de una nota, en relación a un artículo de investigación científica o académica. Me propondré hablar de psicoterapia psicoanalítica y de chamanismo indoamericano o de prácticas híbridas que surgen de estudios y de mi experiencia tanto en la clínica como en la selva. No pretenden encerrar nada ni llegarles a fines precisos o definitivos, sino más bien invitan a occidentales a dialogar con las sabidurías tradicionales y generar reflexión en colegas que demuevan en relaciones de ayuda.
Por último, quisiera cerrar esta introducción mencionando algunos aspectos complementarios que pudieran situar mejor al lector de estas notas. En primer lugar, aclarar que no es una investigación ni un manuscrito para académicos, ni menos un informe completo de todos los aspectos que pudieran ligar la tradición chamánica y el psicoanálisis institucional. En segundo lugar, no es un tratado de conocimientos avanzados. Incorporé muy pocos pies de nota, pero utilizo algunas referencias de algunos autores que modifico sutilmente para adaptarlas a la naturalidad y simpleza que intento transmitir en estos escritos. Y en tercer lugar, no busco en lo absoluto ser innovador, sino más bien un recuperador de aprendizajes que sintetizaré de la manera más simplificada posible.